Señor me lo bendiga. Amén. Quiero que antes de iniciar, cada día creo que Dios quiere tener ese diálogo con nosotros y nosotros a veces caemos en esa necedad cuando nosotros hemos entendido muchas cosas y seguimos nosotros como queriendo tener esa rebaba y no lo dejamos que realmente esa rebaba que salen de las cosas de mentales, algo que está quedando ahí, ¿verdad? No estamos pulidos, sino que hay una suciedad todavía en el mental. Así estamos porque muchas veces nosotros entendemos y no queremos poner en práctica lo que hemos entendido, y creo que ha sido un golpe fuerte. Todos hoy hablamos de la alabanza, ¿qué es la alabanza? Y no queremos soltar eso todavía. No queremos soltarlo, queremos seguir diciendo que la alabanza que le vamos a dar a Cristo es cantar un par de canciones. Y la alabanza sabemos que es el fruto del labio que pronunciemos su nombre. Sabemos que la alabanza también es que vamos a llenar la tierra de su alabanza. No es que vamos a poner en todo el mundo un montón de grupos para que canten. Y me pongo quizá un poco melancólico o nervioso porque está pasando en nosotros. Entendamos, hermanos, que no podemos perder ni 5 minutos, ni 10 minutos, cuando tenemos toda la oportunidad de poder hablar de Cristo. Yo siempre he puesto lo mismo y digo a los hermanos lo mismo, pero el Espíritu Santo es el que nos va a abrir ese momento, pues, para que podamos entender, porque yo les pongo el ejemplo y les digo, bueno, vayamos a los apóstoles, vayamos a Cristo. ¿En qué momento Cristo, cuando pedía prestadita la barca para subirse o arrimarse a la barca, decía, vaya, ¿quiénes pueden tocar allí la guitarrita? Véngase, vamos a cantar un par de canciones y después yo les voy a hablar? ¿A dónde vemos nosotros a Pablo cuando llegaba a la sinagoga y decía, ¿dónde están los músicos? Venga, pónganse aquí, vamos a cantar primero y después yo les voy a hablar del Cristo? O sea, dice que cree en mí, como dice las Escrituras, no como yo quiero, como a mí me gusta, como a mí me parece que es, como dice las Escrituras. Solo de esa manera, de nuestro interior va a correr ríos de agua viva. De nuestro interior va a salir el evangelio preciso y correcto que Jesús es de Cristo. Y pues vamos a leer un versículo antes de que entremos en Deuteronomio, y quiero que vayamos a Isaías 35:8. Isaías 35:8. Ahí lo ven en el móvil, en el teléfono, está bien, excelente, pero si les cae allí que les están hablando, y aparece la figurita de WhatsApp, déjenlo porque lo contestan después. Vamos a tener tiempo para contestar el mensaje. Dice, y habrá ahí calzada y camino, y se llamará camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Si el Señor nos reveló su evangelio, si el Espíritu Santo está en nosotros, no nos vamos a extraviar, no nos vamos a perder. Entonces, digo esto por lo que está pasando en este momento. Yo sé que todos los que estamos aquí, el Cristo se los ha revelado. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos el Espíritu de Cristo. Yo sé que todos los que estamos aquí estamos en una misma mente y en un mismo sentir. Tenemos una misma fe y estamos creyendo en lo mismo. Amén. Entonces no nos extrañemos. Entonces no nos perdamos. No nos perdamos en querer hacer algo que realmente no es agradable a Dios.
Desde este púlpito se ha predicado, dice, hay cosas que a mí me parece que están bien, pero realmente yo le he preguntado a Dios, para mí están bien, pero para Él estarán bien. Por eso este verso dice que si Él ya nos escogió, si estamos en ese camino y sabemos que el camino es Jesús, quien es el Cristo, si estamos ahí jamás nos vamos a extraviar, no nos vamos a perder. Dejo esto para que lo podamos pensar de lo que realmente hemos creído y que el Señor nos ha abierto el entendimiento en muchas cosas, lo cual nosotros estamos aún resistiendo. No lo resistamos al Señor. Ahora no voy a entrar más en esto, porque no es lo que vamos a hablar de Deuteronomios, para demostrar en el libro de Deuteronomios que Jesús es el Cristo. Hablamos todo el tiempo nosotros de Juan 20:31 y siempre hemos hablado que dice que toda la escritura ha sido para que nosotros creamos en una sola cosa, que creamos en el Evangelio preciso y correcto que Jesús es el Cristo. Para eso ha sido escrita la Biblia. Ya vimos que del Génesis, en el principio, habla de Cristo. Ya vimos que en la ley, o la escritura que se dice en esos libros del Pentateuco, habla del Cristo, porque ahí Pablo es que lo demostraba. Nosotros muchas veces hemos estado en este versículo de Juan 20:31, lo hemos hecho y lo podemos hacer de memoria. Pero ¿será eso lo correcto que nosotros lo podamos saber de memoria o que lo apliquemos? Porque todo lo podemos, cualquiera se lo puede. Yo siempre pregunto aquí, cualquiera se para y sin leerlo me lo va a decir. Pero ¿será eso lo que verdaderamente Dios nos está dando a entender en ese verso? Que lo tenemos que aplicar. Nosotros los hemos esmerado todo el tiempo por decir que Pablo demostraba, Priscila aquí la demostraba, Apolo demostraba, Juan demostraba, que el mismo Apolo demostraba, Priscila aquí la demostraba, y todos ellos demostraban. Pedro demostraba que Jesús era el Cristo por medio de la Escritura. Y yo me he quedado en demostrar que ellos demostraban. Ahí me he quedado en demostrar que ellos demostraban. Y yo. Y no yo tengo el mismo espíritu que tenía Pedro, el mismo espíritu que tenía Pablo, Priscila y Apolo. Es el mismo, no hay cambio. Es el mismo evangelio del principio, es el mismo evangelio del Génesis, es el mismo evangelio del Apocalipsis. Entonces, ¿cuándo yo lo voy a hacer? Yo creo que somos una manada pequeña y debemos de estar conscientes. Juan 20:31, por favor. Lo que pueden, pues solo ya se lo pueden. Pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Siempre he tratado de este verso, de verlo como el Espíritu Santo me hace que yo lo pueda ver. Lo he oído de miles maneras, pero yo lo entiendo y el Espíritu me ha hecho que lo pueda entender. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo. Pero ¿quién es el Cristo? Me pregunto, o lo podemos preguntar. Para que creáis que Jesús es el Cristo, pero ¿quién es el Cristo? ¿Quién es el Cristo? En ese que yo debo de creer, ¿quién es el Cristo? Hay muchos Jesuses, decían en la Biblia hay muchos Jesuses, pero hay uno que se llama Jesús el Cristo. Pero ¿quién es el Cristo? Y poníamos nosotros el ejemplo, muchas veces lo hemos puesto en diferentes púlpitos, ¿no? Y decimos, se llama Juan, sí, él se llama Juan, pero tiene un oficio, tiene una profesión, y dice, Juan el mecánico. Entonces yo llego a una colonia, sabemos que el nombre de Juan es bien popular, ¿verdad? Y dice, mire, llego a una colonia y pregunto, mire, ¿dónde vive Juan? La gente no va a saber. ¿Verdad? Sí, mire, allá está don Juancito, el de la tienda. Allá está don Juancito, el del molino. Allá está don Juancito, el panadero. No, pero es que ando buscando un solo Juan, ¿verdad? Entonces tengo que ser claro. Si ando buscando a Juan, voy a decir, mire, busco a Juan el mecánico. Cualquiera nos va a dudar. Sí, ahí en la esquina, mire. O hasta le dan el número de la casa o el color de la casa. Entonces, si yo creo que estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo.
¿quién es el Cristo? Es el verdadero sacerdote, es el verdadero profeta. Yo lo estoy llamando de la forma precisa y correcta. Pero ¿cómo yo voy a tener vida cuando Él ha destrozado en mí a Satanás? El verdadero sacerdote y el verdadero profeta es que tengo que sentar en ese Jesús. Cuando yo he creído en eso, entonces yo tengo vida, porque ya no soy yo, no que es la vida de Él en mí. Y lo dejamos siempre, y a veces nos atrevemos y decimos, es un verbo, decimos nosotros, decimos, para que creyendo, es un verbo que tenemos que creer hoy, tenemos que creer mañana, tenemos que creer pasado. ¿En quién? En ese Jesús. ¿Pero cuál es Jesús? Tenemos que ser precisos, no tenemos que dejar nada en el aire, precisos en quién estamos creyendo. Y el versículo lo vemos tan simple, y lo leemos y decimos, y hasta levantamos la Biblia, esta decimos. ¿Será eso lo que verdaderamente Él ha dejado ahí a lo que nosotros debemos de entender? No, tenemos que ser precisos de quién estamos hablando. Ahora bien, ya estamos ahí y ya estamos claros en cuál Jesús debo de creer. Ya estamos claros que si yo creo en ese voy a tener vida, porque Él es el que me da la vida. Y ahora vamos a ir entrando ya un poco en qué es lo que hacía Pablo. Dice que Pablo demostraba por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos 9:22, ¿verdad? Él lo demostraba, ¿verdad? Demostraba. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, dice, que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? ¿Por dónde iba a demostrar? Por su elocuencia, por lo que él sabía, por la capacidad que él tenía, porque había sido educado bajo de un hombre poderoso en las Escrituras. No, él lo demostraba por las Escrituras. Y entonces usted y yo, ¿por qué lo tenemos que demostrar? Por nuestra intelectualidad, por mi palabrerío, o tengo que ir a demostrarlo en la Escritura. Pero también Pablo en Hechos 17:3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo, exponiendo por medio de las Escrituras. No por otra cosa, por medio de las Escrituras. Ya vamos a llegar al Deuteronomio, pero tenemos que ver, porque lo que le dije a un principio, los esmeramos por demostrar que ellos demostraban. Y hasta ahí quedó. Es más, damos un sermón o testificamos que Jesús es el Cristo, y al final de todo lo que dijimos, decimos que Jesús es el Cristo. ¿Será ese el evangelio que Jesús es el Cristo? Tenemos que demostrarlo nosotros, pero para demostrarlo tenemos que ir a la Escritura. ¿Será que estamos nosotros indagando? ¿Será que nosotros estamos incidiendo en este libro? Porque si lo estamos haciendo, entonces nosotros vamos a poder, donde vayamos de la Escritura, vamos a poder demostrar que ahí está el evangelio. Lo que leamos. Muchas veces yo he hecho este comentario, digo, si nos vamos para las crónicas donde están las genealogías y empiezan a hablar de un montón de nombres, y hasta ni pronunciarlo, muchas veces pueden, es que ahí tenemos que demostrar que Jesús es el Cristo, es que tenemos que demostrar que ahí está el evangelio. Pero para eso tenemos que tener la alianza del Espíritu Santo, porque la revelación ya la tenemos, y fue una. Mateo 16:16, no fueron muchos. La gente, muchos dicen que este versículo tiene que ser revelado, esto no tiene que ser revelado. No, la revelación es una. Fue lo que le dijo. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y el más vivo, ¿ven? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo? Esto no te lo reveló. Una cosa, esto no te lo reveló. Darle el sangre, Señor mi Padre. Ahora bien, ya se lo reveló el Evangelio. Ahora, la alianza que tenemos con el Espíritu Santo es la que nos va a ir abriendo el entendimiento hasta donde Dios quiere que nosotros podamos entender. Pero vamos a Hechos 18:28 y estamos ahí. ¿Qué es lo que hacía Apolos?
Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras. Por las Escrituras. ¿Y cuáles en aquel momento eran las Escrituras? Los primeros 5 libros de la Biblia. Porque después él dice, ¿verdad?, que las Escrituras, los salmos y los profetas, dicen, hablan de mí. Pero ahora están por las Escrituras. No había Nuevo Testamento. Ahí ellos demostraban que Jesús es el Cristo. Demostraban el Evangelio. Entonces esta mañana, como hoy creo que vamos a tener un poco de tiempo más, pero espero yo terminar siempre en el tiempo, o antes si es posible, porque el Evangelio no es de que lo vamos a sentar 3 días, 4 días, una semana. No. Si cuando el Señor andaba, nada más le dijo, ven, sigue. Es que ya están listos, pues. La tierra buena ya está lista. No nos vamos a sentar nosotros a pegar una encerrona de 4, 20 días para exponer 40, 60 lecciones. No. Dice que la tierra buena oye, entiende la palabra y da frutos. No. Allá estaba aquel, les pongo el ejemplo de siempre, que con un montón de dinero. No, yo quiero buen dinero. Se acercó a Mateo. Solo le dijo, ven, ahí llegó el Cristo. No le dijo, espérate, Señor, vamos a traer un saco para acá y vamos a llevarlo a esto, que allá, cuando vayamos a hacer la evangelización, nos va a servir. ¿No? Ya estaban listos. Ya estaban ahí listos. Solo si se necesita de tanto. Ahora vamos a ir a Deuteronomio, porque este día toca pues demostrar por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Deuteronomio 18:15. Solo vamos a ver quizás unos 4 o 5 versículos en Deuteronomio, para que podamos ver que ahí está el Evangelio, que ahí está Jesús, quien es el Cristo. Deuteronomio 18:15. Dice, profétate en medio de ti, de tus hermanos como yo, levantará Jehová, tu Dios, a él oye. Ahí está el Cristo, ahí está el Evangelio, ahí está el profeta eterno, ahí está el profeta que nos iba a llevar a nosotros a juntarnos nuevamente con Dios. Pero vamos a ir sentando esto que decía en ese momento, que escribía Moisés, y vamos a ir a Hechos 2, Hechos 3:22. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablará, que os hablo. Ya en los libros de los Hechos estaba diciendo que Moisés eso había dicho. Iba a levantar a un profeta y dijo, van a oír a Nicolás. Dijo, van a oír a Julio. A él oirás, al profeta, a Jesús, quien es el Cristo, a él oirás. No tenemos que oír otras cosas sino a él. ¿Y cómo nosotros lo vamos a escuchar a él? ¿Cómo nosotros vamos a indagar de él? Por las Escrituras. No por un seminario, no por una persona elocuente. Dice que la unción que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, Él nos va a enseñar. A Él oirás. Pero también son las palabras de Dios. Cuando surge la transfiguración, Mateo 17:5. Mateo 17:5.
Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí que una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. No son corporaciones evangelísticas, no son estructuras evangélicas, ideológicas, sacadoras de dinero. No, es al Cristo, es al Hijo de Dios, es el evangelio preciso y correcto. A él tenemos que escuchar, a nadie más. Pero hoy, si no me escuchas a mí, no tenés nada. Si no me oís a mí, no tenés el evangelio. Si no estás en mi grupo, no tenés nada. Estás separadito de Dios. Porque quieren que escuchemos a humanos. Quieren aquel dijo y yo como loro tengo que repetir. Si lo único que tengo que repetir es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el evangelio preciso y correcto, no tengo que escuchar a nadie. Es que para eso dice que yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Él está en mí y Él me va a guiar a todo. La verdad, no son grupos, no son corporaciones, no son mal llamadas iglesias, porque hemos entendido y comprendido mal que 4 paredes le llamamos iglesia. Si iglesia somos nosotros, la casa de Dios soy yo, el templo de Dios son ustedes. Y estamos empecinados en querer formar grupos, en tener 4 paredes. Yo me pregunto, hermano, dice que los mandó de 2 en 2, dice, ¿verdad? ¿Y a qué los mandó de 2 en 2? Para que fueran a hacer un montón de ladrillos con paja para empezar a levantar un templo y ahí nos vamos a reunir. No, a que predicaran el evangelio. Los mandó de 2 en 2 y les dijo: ir y anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién estaba en medio de nosotros? ¿Quién? Era Jesús el Cristo. Él mismo se anunció en Mateo, ¿verdad? Arrepentidos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es todo. Anunciemos el evangelio. Si somos nosotros la familia de Dios, bien lo dice Pedro, ¿verdad? Dice que somos un linaje escogido, una familia de Dios. Dice, ¿verdad? Somos un real sacerdocio, dice. Dice que somos una nación santa, dice, ¿verdad? Un pueblo adquirido por Él. No por ninguno, por Él. Pueblo adquirido por Él. ¿Pero para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas y los ha trasladado a la luz. Para eso nada más. No para estar haciendo cosas, locuras que nosotros seguimos haciendo. Esa rebaba que todavía seguimos. Decía un hermano por ahí: y lachas de carne ando cargando. Es que solo, si usted ha sido escogido, ha sido solamente para una cosa, hombre. Para anunciar las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas. Hoy dice la gente, vean, miren, ya la vida del Señor está cerca. Acaba de pasar el hoy viene la plaga del mono, y después saber que va a venir. Mentira de Satanás. Él ya dejó establecido cuándo va a venir. ¿Y cuándo va a venir? Mateo 24:14. Nada más. Pase lo que pase aquí, vengan tempestades. Si ese verso no lo hacemos, o sea que lo va a hacer Bukele, o sea que lo va a hacer la PNC, ese pueblo adquirido, esa nación santa, somos los que tenemos que hacer esto si queremos ver la venida de nuestro Señor. Si no, hoy preparemos a los hipótesis. Ha llegado un momento que
No es así. Es que nosotros hagámoslo. Nosotros. Yo quiero que Él venga en mis días, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Haciendo negocios? ¿Haciendo templos? ¿Qué estoy haciendo? Por eso hemos demostrado en ese verso que está hablando del profeta, la mujer samaritana. La mujer samaritana sabía, porque la mujer samaritana en Juan 4:19 y dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres el profeta. Señor, me parece que tú eres el profeta. Pero ¿qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer? Dice que corrió, dice, y fue, y le dijo a todo el pueblo: mire, yo creo que ahí está el Cristo. Y le comenzó a testificar. Pero dice que a ellos fueron como la iglesia de Berea. Hombre, está diciendo esta, vamos a ver nosotros. Y salieron todos corriendo, ¿ven? Y ahora dice: no hemos creído solo por la boca de esta. Oye, aquí está hoy, le tenemos al frente. Estamos nosotros en esa sintonía. Estamos demostrando en Deuteronomio 18:15 del profeta. Pero ¿por qué nosotros tenemos que creer en ese profeta prometido? En Deuteronomio 18:15, 1 Timoteo 2:5, 1 Timoteo 2:5. Porque es el único. Porque hay un solo mediador. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús Cristo, hombre. Es que ese profeta que estamos hablando del Deuteronomio, es que está en Jesús en Cristo. Es que en las Escrituras se hablaba de ese Jesús en Cristo. Se hablaba de ese profeta. Deuteronomios 8:15. Deuteronomios 8:15. Deuteronomios 8:15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes, y de escorpiones, y de cerdo, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Estamos caminando por ese desierto espantoso, porque hoy todos dicen entender la verdad. Hoy todos dicen entender el Evangelio. Y cuando no somos afines a un grupo, no lo tenemos. Pero nosotros tenemos que seguir corriendo. No lo podemos detener. Pero el punto en este versículo es la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Estaba anunciado ya desde Deuteronomios. Esa roca, el Cristo, el fundamento, ahí estaba. Pero regresémonos a Deuteronomios 32:4. Deuteronomios 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad hay en él. Es justo y recto. Él es la roca cuya obra es perfecta. Vino este Cristo, esta roca que es el Cristo, vino a hacer una obra perfecta. Vino a morir por usted. Vino a vencer la muerte de usted. Vino a derramar su sangre por usted. Y le abrió un camino nuevo para encontrarse con Dios. Hizo la obra perfecta. Si una cosa de esa hubiera faltado, no era el Cristo.
Él vino y venció la muerte en mí. Satanás no tiene potestad sobre mí. Él vino y me limpió de ese pecado de impunidad que yo traía desde el inicio. Y Él vino y ya me juntó nuevamente con Dios. Cuando yo creo eso, pero lo creo de una forma precisa y correcta, es que yo ya estoy con Dios. Es que yo ya estoy con Dios. No va a pasar que vamos en ese camino. No, es que si yo creo eso, si yo creo y me someto a mi Señor, si yo creo y administro lo que Él me ha dado a mí, y puedo ir y testifico su verdad, entonces yo ya estoy con Él. Pero si yo me quedo solamente con una de esas tres partes, entonces no es una obra perfecta. Tendría que ser las tres cosas para que sea una obra perfecta. Él lo hizo en mí. Ahora yo tengo que hacerlo de la misma manera. Si no, no es perfecta. Si una de esas tres cosas hubiera faltado, no era el Cristo. Si una de esas tres cosas falta en mí, entonces yo no estoy con Dios. Tengo la duda. Eso tiene que ser así. Dice que es una obra perfecta, pero es la roca, dice que es justo y recto. 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Desde Deuteronomio nos está hablando que esa roca es Jesús, quien es el Cristo. Y eso es lo que demostraba Pablo, eso es lo que demostraba Juan, eso es lo que demostraba Priscila y Aquila, eso es lo que nosotros tenemos que demostrar por medio de las Escrituras. Dice que Pablo era bien claro, decía que él no iba con palabras persuasivas. Él iba a hablar de la Escritura. Pero muchas veces damos vuelta a tanta cosa, demostramos tanta cosa y no demostramos por medio de la Escritura que Jesús es el Cristo. Y entiéndase, vuelvo y repito, las Escrituras eran los primeros 5 libros de la Biblia. Pero dice que las Escrituras, repito, los profetas y los salmos hablaban de él. Los proverbios no son para los consejos de los niños o de las esposas, no, es para demostrar que Jesús es el Cristo. Primera de Pedro 2:6. Primera de Pedro 2:6. Por lo cual también, he aquí convención, la piedra principal, piedra del ángulo escogida, preciosa, y en el que creyere no será avergonzado. Dice que es piedra del ángulo escogida y preciosa, por lo cual también contiene la Escritura. Las Escrituras hablaban de esa piedra preciosa, y esa piedra preciosa era la roca, de la cual estamos hablando de Deuteronomio. Y dice que Deuteronomio 32:4 dice que aquella es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, que ninguna iniquidad hay en él. Es justo y recto. Es justo y recto. Vamos a Apocalipsis 15:3-4. Dice que es justo y recto. Hablaba del justo, ¿verdad? Deuteronomio también habla de ese justo. Y dice Apocalipsis 15:3-4. Apocalipsis 15, de 3 a 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. La cancioncita, ¿verdad? Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no detenerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, porque solo tú eres santo.
por los cuales todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dice Deuteronomio que Él es justo y recto. ¿Y quién es el justo? ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es el Rey de los santos? Es Jesús, quien es el Cristo. Es que Deuteronomio ya lo estaba diciendo. Es que ahí está. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Él te sustentó con maná. ¿Quién es el maná? Es Jesús el Cristo, es la palabra, es lo que los alimenta. Él está hablando ya de ese maná del cielo. Él está hablando, Deuteronomio está hablando ya de ese Jesús, quien es el Cristo. Y para que lo podamos corroborar, vamos a ir a Juan. A Juan 6, 32 y 34. Juan 6, 32 y 34. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, ¿no dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y la vida al mundo. ¿Quién es ese que descendió del cielo? Es Jesús el Cristo. ¿Quién es ese que da vida al mundo? Es Jesús el Cristo. O sea, ya estaba en los libros de la ley, ya estaba en Cristo. Usted y yo tenemos que demostrarlo, que allí está el Cristo, que allí está el Evangelio. Pero vamos a ir, leímos Deuteronomio 8:3, ¿verdad? Hoy vamos a leer Deuteronomio, más adelantito, 8:16. Dice que sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, y afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Que te sustentó con maná en el desierto. ¿Qué era lo que ellos comían? ¿Qué es lo que ellos decían? Que esta comida es muy liviana. Ellos estaban negando ya a Cristo. Nosotros, y no digo nosotros, ¿verdad? Que cuando vamos y identificamos, aburrimos diciendo que Jesús es el Cristo. Ya no hay otro mensaje, ya no tienen otra cosa. Le estamos dando la verdad, le estamos dando el verdadero maná. Nosotros recibimos el verdadero maná y no nos aburrimos de escuchar que Jesús es el Cristo, porque eso ya estaba dado en Deuteronomio. Juan 6, 50 al 51. Juan 6, 50 al 51. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Era el maná. Deuteronomio ya lo estaba diciendo. Allá en la ley ya estaba. Y esto es lo que demostraban Felipe, Marcos, el mismo Esteban. Esteban le hizo un recordatorio a ellos de toda la ley. Y dice que cuando él pronunciaba el nombre de Jesús era el Cristo, rechinaban los dientes. Pero dice que
Esteban que cuando moría hizo lo mismo que Cristo. Padre, perdónanos. Y dice que los cielos fueron abiertos y que él vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Por dónde les estaba demostrando Esteban a ese Cristo que estaba sentado a la diestra del Padre? Por todas las Escrituras. Nosotros tenemos que demostrarlo por todas las Escrituras. Ahora voy culminando. Y hoy no voy a dar un verso que vamos a demostrar las Escrituras, sino que hoy vamos a hacer algo que duele, pero es así. Dice que nosotros hemos dejado esa roca. Dice Deuteronomio. Esa roca que es Cristo. Esa roca que es el fundamento correcto. Deuteronomios 32:18. Deuteronomio 32:18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, de tu Creador. Es triste, pero ¿de qué forma yo puedo olvidar esa roca? Está hablando de aquellos que vieron que salió agua de esa roca. Están viendo aquellos que convivieron con esa roca, pero dice que la dejaron. Se olvidaron de esa roca. ¿Cómo estoy yo? ¿Me estoy olvidando de esa roca? ¿Me estoy apartando de esa roca? Muchas veces yo puedo creer que estoy en esa roca y estoy en ese fundamento correcto, pero tengo que pedirle al Señor: examíname, Señor, examíname, y si hay alguna iniquidad en mí, vuélveme y ponme en el camino de la eternidad. Dice que muchos, segunda de Pedro 2:20, segunda de Pedro 2:20-22, traigo esto porque no debemos de apartarnos de esa roca, debemos de estar allí, no tenemos que olvidar a nuestro Creador. Y dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesús el Cristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volvamos atrás del santo mandamiento que les fue dado allá. Pero les ha acontecido del volverse atrás al santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No nos apartemos de esa roca. Lo podemos apartar de muchas maneras. Yo y usted no sabemos cuándo nos hemos apartado, pero pidamos al Señor que nos examine. Y si Él ve una iniquidad en nosotros, que nos haga volver al camino, porque nosotros no podemos, sino nada más el Evangelio es el que puede. Nosotros no podemos, pero Jesús el Cristo es nuestro verdadero profeta. Jesús el Cristo es nuestra roca, es el fundamento perfecto del que hablaban los apóstoles y los profetas. Jesús el Cristo es nuestro maná. Jesús el Cristo es el pan del cielo. Jesús el Cristo es nuestro sustento. Jesús el Cristo es nuestra bebida espiritual. Jesús el Cristo es nuestra justicia. Jesús el Cristo es nuestro Rey. Ese es el Evangelio. No hemos ahondado mucho
Pero cuando estamos en ese camino, por torpe que sean, no los vamos a extraviar. Y hemos tratado de demostrar por Deuteronomio que Jesús es el Cristo. Ahora cada uno de nosotros vayamos a la Escritura y demostremos. No vayamos a caer solamente en el lema. No caigamos en eso que dice, desde el Génesis y el Apocalipsis habla que Jesús es el Cristo. Y si alguien viene y me dice, demuéstrenme a Jesús el Cristo en sofonía, y ya existe ese libro. Si alguien viene y me dice, demuéstrenme a Jesús el Cristo en Ageo, en esos libros que nos pasamos nosotros, pero sí nos llenamos la boca diciendo que desde el Génesis al Apocalipsis, ahí está el Cristo, ahí está el Evangelio. El mal usado versículo, Hechos 5:42. Y por los templos, lo dice así. Y por el templo, dice. Y por el templo. Y por las casas, ahí son bastantes. No cesaban de predicar, de testificar, de hablar, de anunciar que Jesús es el Cristo. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Es que nosotros hoy, aquí ¿cuántos templos habemos? Aquí estamos en el templo. ¿Qué deberíamos de hacer después de estar aquí? Ir a las casas. Pero andan testificando que Jesús es el Cristo y ponen ese verso. Porque entran a un inmueble y piensan que ese es el templo. Si Él lo destruyó y no creían. Y Él les dijo, no entienden que yo soy el templo. El templo no es esto. El templo es cada uno de nosotros. Casa de Dios somos nosotros. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos aclare. Que nos aclare. Él es el único que nos puede aclarar la Escritura. A Él pidámosle. Creo que hemos llegado a un punto donde nosotros, que si somos templo y morada del Espíritu Santo, tenemos que correr con este evangelio. Si nosotros queremos verdaderamente que Él venga en nuestros días, tenemos que correr con este evangelio. Oímos las oraciones de los grandes revelados. Jamás piden, jamás se oye una oración al final que digan, ven Señor, ven. Le dijo Pablo que tiene una corona, dijo, preparada para Él y para todos aquellos que aman su venida. Y no lo pedimos. Damos gracias por cualquier cosa, pero no damos gracias por lo que Él hizo por nosotros, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque hoy pude abrir los ojos. Gracias, Señor, porque me salió bien el trabajo. No, al levantarse usted tiene que dar gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a libertarme de Satanás, a limpiar mi pecado y a juntarme nuevamente con Dios. Pero yo soy para mí, pero gracias porque pude abrir los ojos. Estoy pidiendo para mí. No, primero Él, después Él y de último Él. Es que Él es todo en nosotros. No hay más. No tengo que pedir por nada. Si Él dice que Él sabe de las cosas que yo tengo necesidad. Tengo necesidad de muchas cosas. Solamente que lo tenga un colchón, que podamos dormir, que lo tenga nuestra comida y que lo tenga nuestra agua. Eso es todo. Nada más. Pero amemos la verdad del Señor. Demostremos por Dios las Escrituras que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y no queremos, como dije al inicio, no lo queremos en demostrar
que Pablo demostraba, no lo quedemos en demostrar que Juan demostraba, no lo quedemos en demostrar que Apolo demostraba. Nosotros, si somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, una nación santa, tenemos que demostrar que Jesús es el Cristo en todas las escrituras. Que el Señor me bendiga, hermano.